Y generalmente esos documentos por pagar al corto plazo pues son pagarés. Ahora, dentro del pasivo fijo o llamado no corriente o de largo plazo, pues uno lo único que encuentra aquí son los bonos a largo plazo. Y tal vez alguien me podría decir, pero mire, no hay ningún título ahí que diga pasivo de largo plazo, o pasivo fijo o pasivo no corriente. Pero fíjense que por lógica, como que se deduce que es de largo plazo este pasivo, porque lo que está arriba en el renglón 37 dice total de pasivo circulante. Y lo que está abajo en el renglón 39 dice pasivo total. Entonces los bonos a largo plazo no corresponden al pasivo circulante, pero están dentro del pasivo. Y estamos viendo entonces que es un pasivo fijo o de largo plazo y es muy comprensible porque los bonos son documentos o títulos de deuda que se emiten principalmente pues con garantía de activos, con garantía de activos fijos, es decir, es bastante comprensible que tengan que ser de largo plazo porque son montos mucho más grandes. Eh, Generalmente hay activos fijos que respaldan esta deuda. Entonces, tienen que ser así, de más de un año de vencimiento. Y si aparecieran, por ejemplo, como lo había dicho hace un momento, hipotecas o préstamos hipotecarios o acreedores, pues todo eso se entiende que es deuda financiera o préstamos bancarios a largo plazo es deuda financiera. E incluso si en lugar de decir documentos por pagar en el pasivo de corto plazo, dijera préstamos bancarios a corto plazo, pues también es deuda financiera. Entonces, esto es como para darnos cuenta de qué volumen está manejando la empresa de deuda financiera. Disculpen que los tengo de arriba para abajo. Yo recuerdo que eh, había un documento solo de los estados financieros de la página 105, lo tenía por aparte para no estarlos mareando. Eh, pero no sé qué se me hizo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como les acabo de mencionar, tomar en consideración dos cuentas, documentos por pagar y bonos a largo plazo. Como ustedes se dieron cuenta en el balance, son 280 millones de documentos por pagar y son 1.200 millones de bonos a largo plazo. Entonces, esa suma nos da 1.480 millones. Recuerden que acá pues todo está en millones de dólares. Entonces, se divide dentro del total del activo, que si ustedes lo quieren verificar en la página 105, pues el activo tiene un gran total de 3.550 millones. Entonces yo acá lo operé en Excel y perdón que yo todo lo hago muy grande, pero es que lo aumento mucho de tamaño, pero es que siento que cuesta ver, o tal vez es a mí a la que le cuesta ver. Entonces, eh, yo aquí estoy dividiendo precisamente 1.480 dentro de 3.550 y el resultado me da una cantidad con decimales.
Dice 0.41, 69, 01, 41, etcétera. Que multiplicado por 100, ojo con esto porque es la primera razón financiera que estamos multiplicando por 100 porque la queremos en porcentaje. El resultado lo queremos en porcentaje. Entonces, esto significa un 41.69%. Y resulta que nos dan la información de un promedio de la industria del 25%. Esto es bien interesante porque así como me preguntaban el día martes, no sé si fue en este horario que me preguntaban, pero ese resultado será bueno o no será bueno. No recuerdo con qué razón financiera me lo estaban preguntando. Pues aquí también podríamos pensar, bueno, ese 41, bueno, casi 42%, ¿será bueno o no será bueno? Y la verdad es que no es bueno. No es bueno porque, y es paradójico, porque fíjense que cualquiera pensaría, bueno, está más alto. El 41.69% está más alto que el 25%. Entonces, ¿por qué no decir que estamos mejor? Porque tenemos un porcentaje mucho mayor. Pero aquí es al contrario, jóvenes. Espero que estén tomando nota porque aquí es el nivel de deuda. Entonces, resulta que tenemos una deuda financiera mucho más alta que nuestros competidores, que la deuda financiera que manejan nuestros competidores. Entonces, es cierto que pues cada quien sabrá las deudas que tiene, las deudas que maneja, si puede con ellas o no puede con ellas, ok, o sea, es algo que se puede entender, pero lo que sucede con mis competidores es que nos dedicamos a lo mismo, nos dedicamos al mismo giro comercial, entonces, para hacer lo mismo, resulta que ellos no están tan endeudados como lo estamos nosotros. Ellos se están desenvolviendo en lo mismo que nosotros, pero con una deuda financiera del 25%. O sea, ellos no han necesitado endeudarse más allá de un 25%. Ese es el promedio de ellos. Pero resulta que nosotros ya estamos casi en un 42% de nivel de deuda. Entonces, no es que sea algo malo, no es que nos van a condenar por eso, pero sí tenemos que ser mucho más cuidadosos porque adquirir deudas es adquirir responsabilidades muy fuertes. No podemos dejar de pagar los intereses, no podemos dejar de responderles a nuestros acreedores. Hay que cumplirles en el tiempo que esté establecido en que llegue el vencimiento de esos documentos, hay que pagarles. Y si no contamos con el capital suficiente para poder cancelarles, pues nos estamos ya viendo involucrados en un problema muy serio, ¿verdad? Más si hay garantías de por medio. Yo les mencionaba que esos bonos a largo plazo, lo más probable es que signifiquen activos fijos como garantías, porque así suele ser con ese tipo de títulos. Entonces, yo diría que tenemos que ser muy cuidadosos en administrar la deuda que tenemos y habría que, en mi humilde opinión, empezar a hacer esfuerzos ya muy concretos para disminuir la deuda, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, eh, al parecer no se necesita tanta deuda para hacer lo mismo que
hacen nuestros competidores, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nuestros competidores manejaran una deuda del 40% o del 45%, pues yo diría, bueno, no estamos tan alejados, estamos más o menos parecidos, pues no le veo mayor inconveniente, pero el problema es que sí hay una brecha bastante amplia entre el 25% y el 42%. Eh, y no sé si hay alguna duda hasta acá, porque pasaríamos entonces a la página 111. Yo estoy como que tomando algunas razones financieras importantes, no todas. Fíjense que dentro de este apartado de razones de administración de deuda hay muchas fórmulas y yo solamente voy a tomar 4, que de hecho si ustedes quieren de una vez toman nota. La de deuda activo, que está en la página 110, la de deuda a capital contable, que está en la página 111, la razón de pasivo a activo, que está en la 112, y finalmente la del número de veces que se ganan los intereses o que, como dicen otros autores, número de veces que se cubren los intereses. Entonces, esa está en la 112 y hasta ahí lo dejaría yo. Claro, en cuanto a razones de administración de deuda, porque después vienen otras jóvenes, viene el cuarto grupo, que corresponde a las fórmulas financieras o razones financieras de rentabilidad. Entonces, yo diría que hoy jueves, pues Y a lo disculpe, mejor solo me da tiempo para las de deuda. Sí, disculpe, le escucho. ¿será que podría subir un poquito para poder copiar las últimas dos? Claro, lo voy a repetir. En cuanto a las razones de administración de deuda, pues hemos comenzado con la de deuda a activo, que está en la página 110, en donde dice deuda total dividido entre activo total. Yo les coloqué aquí entre paréntesis únicamente deuda financiera, o sea, la deuda total a la que se refiere el libro es únicamente la deuda de tipo financiero, ¿verdad? Eso es lo que se divide dentro del activo total. Ahorita vamos a pasar a la razón de deuda a capital contable, y esta razón financiera pues nuevamente toma en consideración la deuda de tipo financiero que aparece en la parte superior. Si ustedes se dan cuenta, otra vez dice deuda total. Yo nuevamente les he puesto entre paréntesis únicamente deuda financiera, pero en la parte de abajo de la fórmula, vean que se trata de hacer una división, está el capital accionario común total. Y esto es todo el capital social menos las acciones preferentes. Ya lo vamos a ir a ver en los estados financieros. Así que me voy de nuevo a las páginas del libro, específicamente en la página 111. Bueno, querían la panorámica de las 4 fórmulas. Bueno, la tercera que vamos a abordar es la razón de pasivo a activo, que está en la página 112. Y esta consiste en dividir el pasivo total dentro del activo total. Esta fórmula pues es muy fácil de aplicar. Solo necesitamos el total del pasivo y el total del activo, ¿verdad? No hay que ir a buscar como que qué cuentas son las que se deben de considerar. Claro, en el caso de que no estuviera totalizado el pasivo, pues habría que sacar el total, hacer la suma, ¿verdad?
De igual manera con el activo, fíjense que en una ocasión, me recuerdo, en un examen, por cierto, eh, se veían los estados financieros, pero habían ciertos totales que no estaban calculados. Entonces ahí era donde tenían los estudiantes que hacer sus sumatorias, ¿verdad? Y era muy interesante porque, por ejemplo, no estaba totalizado el activo circulante o corriente. Entonces ahí los estudiantes dudaban mucho. ¿Con qué cuentas son del corriente y cuáles ya no son? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué renglón? ¿O hasta qué cuenta debo de considerar para hacer la suma, verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en consideración, por favor, para estudiar bastante para el examen. Eh, la cuarta fórmula o la cuarta razón de administración de deuda es esta de razón de veces que se ganan los intereses o que se cubren los intereses. Y esta está en la 112 también y es de dividir la EBIT, es decir, la UAWI, utilidad operativa, que sabemos que está en el estado de resultados, entre los gastos por concepto de intereses. Esas son las 4 fórmulas que yo me propuse que veamos hoy. Entonces, voy ahorita con la segunda, que es la de deuda a capital contable, página 111. Esta razón financiera a mí me gusta mucho porque fíjense que pone como en una situación de comparación eh, la, las aportaciones de los accionistas con el financiamiento que hemos obtenido mediante acreedores. Me da tanta pena, jóvenes, mostrarles este libro todo rayado. Eh, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Eh, la razón de deuda capital contable consiste en volver a tomar en cuenta la deuda financiera en la parte de arriba de la fórmula. ¿Estamos hablando de qué? Bueno, estamos hablando de esos documentos por pagar al corto plazo de 280 millones, más los bonos a largo plazo, ¿verdad? Que son de 1.200 millones. Pura deuda financiera. Y dice que se va a dividir entre el capital accionario común total. Y ese capital accionario común total, según el libro, es de 1.470 millones. Yo diría que vale la pena ir al balance general a buscar cómo se integran esos 1.470 millones, porque les quiero decir de que no es una cuenta en específico o dos cuentas en específico, a veces pueden ser más de dos. La verdad es que como se los planteo acá, y tal vez de algo sirven mis anotaciones y mis rayones así feos, dice que el capital accionario común total es todo el capital social menos las acciones preferentes que las tengo como AP. O sea, las aportaciones que han hecho los accionistas preferentes o preferenciales no se toman en consideración. Solo se toman en consideración los aportes de los accionistas comunes u ordinarios, pues que vienen siendo los verdaderos dueños de la empresa. Son los que administran el negocio, son los que no se pagan dividendos cuando la empresa no está en buenas condiciones, sino que se esperan a repartirse utilidades hasta que la empresa ya esté en una mejor época de ganancias. Entonces,
Ellos son quienes van determinando en qué momento conviene repartirse ganancias, en qué momento no. A diferencia de los accionistas preferentes, porque a ellos siempre, siempre, siempre se les tienen que pagar sus ganancias, ¿verdad? Independientemente de cómo esté la empresa manejándose. Entonces, si vamos al balance general, página 105, disculpen que nuevamente voy hacia arriba, pues encontramos acá dentro del balance general que, bueno, no es esta. No, de hecho ya me pasé. Aquí está. Dentro del área de capital, vamos a ver cómo lo puedo resaltar. Bueno, en este caso serían estas dos cuentas, jóvenes. Las acciones preferentes, que dice que son 400,000 títulos, eso no lo estoy considerando. Lo que estoy considerando son las acciones ordinarias o comunes que están en el renglón 41, página 105, y las utilidades retenidas que están en el renglón 42. Esto está en la página 105. Entonces, como quien dice, las aportaciones que han hecho nuestros accionistas ordinarios o comunes por 500 millones de dólares, eso es lo que ellos han aportado. Aquí están los 500 millones de dólares, más los 970 millones de dólares de ganancias o utilidades retenidas a través de los años, que también se considera parte del capital accionario común, porque pues se dice que es gracias a la administración de los accionistas comunes u ordinarios que se ha podido llegar a este volumen de ganancias acumuladas a través de los años. ¿Y por qué digo administración? Bueno, son los accionistas comunes u ordinarios los que determinan quiénes son los que están en los altos mandos, ¿verdad? Entonces, esos puestos de presidencias, de direcciones generales, estamos hablando de la cúpula alta de la empresa, de la corporación, pues es designada por ellos. Ellos establecen qué personeros van a desempeñarse allí o incluso pueden ser de los mismos accionistas ordinarios o comunes. Pueden haber allí pues directivos, o sea, ellos pueden ser quienes estén administrando directamente el negocio, ¿no? Entonces, por eso decimos que gracias a la administración que ellos han realizado es que se ha podido llegar a esas utilidades retenidas o acumuladas. Claro, alguien podría también refutar lo que estoy diciendo y decirme, bueno, pero si no fuera por las aportaciones que también han hecho los accionistas preferentes, no se podría haber llegado a ese volumen de ganancias. Y sí, pero realmente lo que se conoce como capital accionario común total son estas dos cuentas. Incluso podrían ser más de las dos cuentas que ustedes ven en pantalla. Si, por ejemplo, también hubiese una tercera cuenta que se llamara capital pagado en exceso por acciones comunes u ordinarias, también es algo que forma parte del capital accionario común total, porque ese capital pagado en exceso por acciones ordinarias o comunes viene siendo
por ejemplo, cuando se ponen a la venta acciones ordinarias y se logran vender por encima de su valor nominal. Por dar un ejemplo, tal vez cada acción ordinaria tiene un valor nominal de $1,000, supongamos, $1,000. Pero como se están cotizando muy bien las acciones ordinarias de esta empresa, pues entonces en el mercado no cuestan $1,000, sino que tal vez cuestan el doble. Tal vez están cotizando en $2,000. Entonces, del valor nominal al valor de mercado, pues hay $1,000 de diferencia. Entonces, esos $1,000 de diferencia se considerarían un capital pagado en exceso por acciones comunes u ordinarias, y eso pues tendría que ser tomado en cuenta dentro de ese gran capital accionario común total, ¿verdad? Se los menciono solo así, pero la realidad es que en muy raras ocasiones vemos esa cuenta que se llame capital pagado en exceso por acciones ordinarias o comunes. Entonces, si ustedes suman acá 500 millones más 970, pues eso les da 1,470, si no estoy mal, que de hecho está aquí. Perdón, jóvenes, no me había fijado. Que de hecho la suma está aquí y claramente dice 1,470 millones, ¿verdad? Pero ustedes ya saben cómo se obtienen esos 1,470, ¿verdad? Por la suma de los renglones 41 y 42. Entonces, ahora pasamos a la fórmula que está en la página 111 y pues ahí ya vamos a darnos cuenta. Me pasé. De cómo es que se obtiene el resultado. Fíjense que esto es bien interesante porque es casi el mismo valor. De deuda total son 1,480 millones. Y de 1,470 y de capital accionario son 1,470 millones. Entonces es casi lo mismo. Rolvin, ¿estás por ahí? Quisiera dejar en tus manos un minutito la reunión. Sí, aquí estoy, licenciado. Porque tengo mi cosa así que atender de emergencia. Un minuto, por favor, perdonen. Ok. Jóvenes, ¿no les entró, no les causó algún inconveniente a la hora de registrarse para lo del curso de la SAT? Aún no me he registrado, Lick, pero hoy sí, antes de que termine la clase, me voy a registrar. De mi parte, ningún inconveniente, Lick. De mi parte tampoco, licenciado. Y cualquier compañero que tenga un inconveniente y esté interesado en llevar el curso, ¿verdad? No dude en decírnoslo y nosotros vemos de qué manera podemos apoyarles para que se registren, ¿verdad? Son cuatro sesiones, ¿verdad? Al parecer solo un diploma van a dar. Cuando yo llevé el curso me dieron cuatro o 5 diplomas, si no estoy mal. Por cada módulo creo que daban un diploma, porque al finalizar el curso nos hacían la evaluación, ¿verdad? Sí, Jennifer. Lick, una consulta. Fíjese que yo el curso ya lo saqué. ¿Hay que volverlo a sacar? En realidad. Y a mí sí me dieron diplomas, así como a usted, uno por cada curso sacado, ¿verdad?
Sí, sí, hay que volverlo a sacar, Jenny. Gracias. Ok, Tania. Licenciado, buenas noches. Le comento, fíjese de que yo estoy llevando este curso como un quinto curso y hasta el día de hoy es mi primera clase porque hasta el día de hoy me dejó asignarme. Yo quisiera saber cómo puedo ponerme al día o alguna plataforma que ustedes estén utilizando. Ok, en un momento les voy a colocar nuevamente el Core Classroom, ¿verdad? En el Classroom se publican presentaciones o muchas veces las diapositivas que se van a explicar durante la clase, ¿verdad? Ujú. En este caso, hasta el momento hemos visto razones financieras, ¿verdad? Entonces, que están dentro del libro, ¿verdad? Ok, ahí en Classroom, perdón, el licenciado, está también qué libro están utilizando. Sí, en el Classroom está la información de la dirección también, ¿verdad? Donde se puede conseguir el libro. Es en la petapa, si no estoy mal. Y ahí está la dirección. Ah, ok. Entonces, durante la clase, cuando falten un par de minutos para la finalización, les voy a colocar el Classroom para que los que estén todavía pendientes en registrarse, lo logren hacer, ¿verdad? Lo puedan hacer para que se vayan dando ahí, para que revisen ahí, ¿verdad? Las tareas que están asignadas e incluso estamos viendo para ver si ahí suben sus laboratorios, ¿verdad? A Classroom. O puede hacer al correo, pero eso se los vamos a decir en el momento oportuno, ¿verdad? Y también material. Y Ajá, y también también todo el material. material que hemos estado viendo, sí. Ajá, gracias, licenciada. Con otra consulta, Sí. yo escuché ahorita el curso de la SAT, ¿es obligatorio llevarlo para el curso este semestre? No es obligatorio, pero tiene una ponderación de 5 puntos netos. Una ponderación de 5 puntos netos, pero si durante las clases, durante el curso, hay fallas en caso de su persona, hubieran así que hoy no voy a asistir y de repente ahí dieron los temas importantes y evaluaron, dieron un diploma, entonces son 4 módulos y si dieran un diploma por cada módulo, si usted pierde 2, tendría nada más derecho a 3 puntos netos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante de que estén pendientes de sus clases porque son 5 puntos netos que son aplicados al finalizar en el último examen, ¿verdad? Entonces, en el último examen parcial vale 25 puntos más los 5 puntos del curso serían la ponderación de 30 puntos, ¿verdad? Ah, ok, licenciado. ¿En Classroom puedo verificar cómo asignarme allí? ¿Dónde? Aquí, en el curso de la SAT. Para el curso de la SAT. Ajá, sí, ahí está subido también ya ahí está el post ya subido, ¿verdad? Ah, ok. Entonces solo se escanea el QR, ahí hay un QR, se escanea y ahí le va dando los pasos para para poderse asignar. Ah, muy bien, licenciado. Muchas gracias. Entonces yo me pongo en día. Sí, claro, en un momento les comparto el código de Classroom. Gracias. Para Solo una servirle. cosita rápida antes de continuar. Gracias, Rolvin. Vean, los 5 puntos netos del curso de SAT no es para zona, no son para zona, son de examen final. Antiguamente sí se colocaban en zona, pero era un poco complicado porque no nos daban muchas veces los diplomas tan rápidamente. A veces se tardaban en hacernos llegar, no solo pues por parte de los estudiantes, sino estoy hablando por parte de las autoridades del curso, pues esos diplomas ya los iban dando como que finales
octubre o incluso en noviembre. Entonces ya era un momento en el cual nosotros tendríamos que haber cerrado zona en el sistema. Entonces era complicado, era muy complicado estar esperando esa información para poder subir la zona. Entonces se determinó que mejor eran para el examen final. Entonces es el examen final el que tiene un valor de 25 puntos y 5 puntos del curso de SAT. Con respecto a lo que mencionaba Rolvin, de que, por ejemplo, son 4 diplomas. Bueno, estamos especulando. Realmente yo no sé con certeza cuántos módulos van a ser y no sé si va a ser diploma por módulo. Realmente si va a ser de esa forma, no lo sé. Pero, por ejemplo, si fueran 5 diplomas en total, entonces sí sería como que entonces un punto por diploma, ¿verdad? Porque se estarían otorgando, entiendo yo, a lo largo del curso esos 5 diplomas. Entonces, prácticamente los diplomas que ustedes nos hagan llegar, pues se les van a considerar de una manera proporcional a la nota, ¿verdad? Si solo sacaron, qué sé yo, 3 diplomas y eran 5, pues tendrán 3 puntos. Entonces eso es lo que se tiene que ir considerando. Y pues continuando acá con el tema, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta de que en la parte de arriba de la fórmula son 1.480 millones de financiamiento externo, de financiamiento obtenido mediante acreedores. Y lo que tenemos en la parte de abajo de la fórmula son 1.470 millones de un financiamiento interno, lo podríamos llamar así. Es decir, financiamiento obtenido mediante aportes de los socios, de los propietarios, más las utilidades que se han generado a través del tiempo. Y fíjense que es curioso porque está muy parejo. Está muy, muy parejo. Eso está casi que por cada dólar de capital accionario común total, hay $1 con 1 centavo de deuda total de tipo financiero. Entonces está muy parejo y eso me llama mucho la atención, no sé a ustedes, pero pareciera de que esa repartición, llamémoslo así, entre deuda y aportes de socios más ganancias, o esa repartición entre financiamiento externo y financiamiento interno, pues no tiene ningún parecido a lo que sí sucede en la competencia. Fíjense que en el promedio de la industria es 0.46 el resultado. Entonces, díganme ustedes, ¿qué tendría que pasar para que el resultado fuera precisamente menor a 1? ¿Qué tendría que pasar para poder obtener un resultado de 0.46? Tendría que ser menor la deuda total, es decir, la deuda de tipo financiero, que todo ese financiamiento interno que está abajo. ¿O qué tendría que pasar? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuáles debieran de ser las proporciones para que el resultado fuera de decimales, así 0.46, que fuera de -1? Yo diría, Lee, que aparte de bajar la deuda total, si en dado caso no se podría, no sé si se podría el aumento del capital accionario común total. Casi no les escucho, no sé por qué, pero lo que alcancé a oír es que aparte de bajar la deuda total, como que también se esperaría quizás mayores aportes de socios o mayores ganancias, ¿verdad? Creo que eso fue lo que me quisieron decir.
y están muy bien encaminados. La verdad es que eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que si es necesario financiarse, pues la verdad es que uno esperaría financiarse menos con acreedores, es decir, menos financiamiento externo y quizás más financiamiento interno por medio de accionistas. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay menos riesgos, ¿verdad? Hay menos riesgo de que la empresa tenga problemas, de que en algún momento no le pueda pagar a los acreedores. Eh, entonces, como que da un poquito de más tranquilidad el hecho de tener más financiamiento interno que financiamiento externo, ¿verdad? También depende mucho de la naturaleza del negocio, pero aquí, al compararnos con otras empresas que se dedican a lo mismo que nosotros, pues nosotros podemos decir, bueno, sí estamos bien o no estamos bien, ¿verdad? Y realmente no estamos bien al tener un nivel de deuda financiera tan alto. Fíjense que incluso supera el financiamiento mediante deuda, supera todo ese financiamiento de tipo interno. Y es arriesgado, porque la competencia no está manejándose así. Yo creo que eso es lo que más alarma, ¿verdad? Porque tal vez alguien me podría decir, bueno, pero si se administra bien todo, pues no hay que tener miedo, sigamos adelante. Pero lo que aquí atemoriza un poquito es el hecho de que la competencia no se está manejando así. Entonces, aquí lo que estamos viendo con ese 0.46 es que la competencia se maneja con menos deuda financiera que nosotros. Entonces, y por esa razón es que tienen un resultado de -1. Entonces, para la competencia, tienen menos deuda total en la parte de arriba de la fórmula y más capital acción. Es decir, yo no sé exactamente cuáles serán las cifras, pero para que tengan ese 0.46, definitivamente lo que está ocurriendo es que el dato de arriba tiene que ser menor al dato de abajo. En cambio, a nosotros nos está resultando al revés. El dato de arriba está por encima del dato de abajo. Entonces, es como que una bandera roja, sinceramente, porque estamos más endeudados que nuestros competidores y sí es un poco preocupante, la verdad. Vamos de nuevo a Excel porque efectivamente yo acá les he puesto de que tenemos 1.01 y eso está muy por encima del promedio de la industria de 0.46. Y a diferencia de las razones financieras que vimos al inicio cuando estábamos hablando de las razones de liquidez, que yo les decía de que mientras más alto el resultado, mejor, ¿verdad? Bueno, de hecho así lo miraban los acreedores, ¿verdad? Según lo que leímos, que a mayor liquidez, pues se percibe que la empresa está mejor. Aquí la realidad es que mientras más alto el resultado, es más la preocupación. Entonces, mientras más alto el resultado es en las razones de administración de deuda, se ve más riesgo y no conviene. No conviene. En la razón financiera de arriba, que nos daba un 41.69%, estoy hablando de la razón de deuda activo. Fíjense que igual
resulta mucho más alta, ¿verdad? Que la razón que tiene la competencia, que el resultado que maneja la competencia. Entonces, hay que tener cuidado porque por increíble que parezca, en el examen a veces me colocan que porque el porcentaje está más alto, el de nosotros, pues eso significa que estamos mejor, me ponen, estamos mejor que la competencia porque tenemos una razón de deuda más alta, entonces estamos mejor, me ponen, que la competencia. Y no, la realidad es al contrario. Entonces, vamos ahora con la razón de pasivo activo. Esa está en la página 112. Esta es muy fácil de aplicar, jóvenes, muy, muy fácil. Fíjense que es cuestión de ir a buscar el total del pasivo y dividirlo dentro del total del activo. Yo ya he tomado acá 1.980 millones dentro de 3.550 millones y eso me da 0.5577. Entiendo que hay más decimales. Y al multiplicarlo por 100 me da un 55.77% de razón de pasivo activo. Si vamos a ver el libro, pues precisamente en la página, les dije 112, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta no la estoy considerando. Esta razón de deuda valor de mercado no la estoy considerando. Claro que ustedes la pueden leer, la pueden analizar, sería buenísimo que ustedes tengan ese interés, pero yo no la voy a evaluar. Esta es la que les estoy mencionando. Razón de pasivo activo. A mí me da, si se dieron cuenta en el Excel, 55.77%, lo vine a anotar aquí. Y pues aquí están redondeando a 55.8%. Realmente también es un resultado mucho más alto que el de la competencia. O sea, en todo lo que es deuda estamos saliendo más altos, ¿no? Y aquí sí se está tomando en cuenta toda la deuda, porque es el pasivo total. Eso quiero ir a ver ahorita a la página 105 para que ustedes se fijen de que no se trata solo de deuda financiera. Aquí sí va todo. Va deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, va deuda comercial, deuda financiera, absolutamente todo. Todo lo que es deuda. Y se divide dentro de todo lo que es activo, tanto de corto como de largo plazo. Entonces son 1.980 millones entre 3.550 millones. Vamos a ver a la página 105 para que ustedes se den cuenta de dónde salen esos valores. Y efectivamente, aquí en el balance tenemos un total de 3.550 millones de activo. Si se dan cuenta, incluye el efectivo, las inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, inventarios, o sea, todo el circulante, más planta y equipo netos, o sea, también el activo no corriente. Y en cuanto a lo que es pasivo, pues está todo este pasivo total en la página 39. Perdón, del renglón 39, estoy en la página 105. Y aquí este pasivo total incluye tanto el de corto plazo
como el de largo plazo. Incluye tanto la deuda comercial como la deuda financiera. Por ejemplo, cuentas por pagar es deuda comercial. Gastos acumulados, pues lo más probable es que también, o tenga que ver con cuestiones de servicios que estén pendientes de pago, comisiones que estén pendientes de pago o intereses que estén pendientes de pago. A lo mejor tiene algo de deuda social o también fiscal, no sé, pero no es deuda financiera, gastos acumulados, pero lo toma en cuenta. Y toma en cuenta la deuda de largo plazo como son los bonos, que también es deuda financiera. O sea, está tomando en cuenta todo y son 1.980 millones. Permítame un segundito. Ok, disculpen. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la página 112? Que les decía que me da un 55.77%. Entonces me voy de nuevo a la 112 y contra un 45%, ¿qué está significando esto? Está significando de que tenemos un pasivo más alto que nuestros competidores, eso es indiscutible. Tenemos más deuda que nuestros competidores. En términos generales, porque no solo hablo de deuda financiera, en términos generales tenemos más deuda que ellos, pero también esto tiene una explicación muy bonita por si ustedes están tomando nota de qué es lo que se tiene que escribir con cada resultado. Y pues les digo que es muy bonita porque uno podría decir, por ejemplo, que por cada quetzal de activo total, la empresa tiene, vamos a decir, unos 56 centavos de pasivo total. Por cada quetzal, digamos que esto fuera en quetzales, ¿verdad? O por cada dólar de activo total, pues hay 56 centavos de dólar de pasivo total. También podríamos decir que casi un 56% de los activos de la empresa han sido financiados mediante deuda. Yo creo que es la explicación que más me agrada. Repito, de la totalidad de activos de la empresa, el 56%, porque son 55.77, ¿verdad? El 56% de ellos han sido financiados mediante deuda. O sea que más de la mitad de mis activos que tengo, pues los he logrado gracias a deuda. Más de la mitad. Es un 56%. O sea que tengo que darle las gracias más a mis acreedores que a mis accionistas, ¿verdad? Como que se le debe más a los acreedores por los activos que tengo que a los mismos accionistas. Entonces, la participación de los acreedores es muy grande, ¿verdad? A comparación de la competencia. Fíjense que este 45% del promedio de la industria, lo que me está indicando es que los activos de las empresas de mis competidores se han obtenido principalmente gracias a sus accionistas. Porque este 45% pues es un porcentaje
que está por debajo del 50%. Entonces yo entendería que con ellos es al contrario. Con ellos el 55% de los activos se han obtenido gracias a sus accionistas, gracias a sus socios. En cambio, con nosotros es al revés. Con nosotros es el 45% de mis activos que se han podido obtener gracias a esos accionistas. Porque el 55%, bueno, yo más bien diría el 56% de mis activos los he logrado obtener gracias a mis acreedores. Entonces, la verdad es que la deuda en esta empresa sí está fuerte porque tengo más deuda que mi competencia. Por eso lo puedo decir. Y finalmente, ya solo me quedan 10 minutos, pues está la capacidad para pagar los intereses. También se le llama razón de veces que se ganan los intereses. Y consiste en dividir la EBIT entre precisamente el valor de los intereses. Como quien dice, vamos a darnos cuenta de cuántas veces se cubre el valor de los intereses con la utilidad operativa. Y esto es muy bonito porque se va a observar en el estado de resultados. Me voy a ir a la 105 otra vez. Específicamente en el estado de resultados, les decía. Y aquí están los intereses. Vean ustedes, son 120 millones de intereses. Y esos 120 millones se tienen que cubrir con la EBIT, es decir, con la utilidad operativa llamada también utilidad antes de impuestos, antes de intereses e impuestos. Y entonces es la que está en el renglón anterior, que son 500 millones. Entonces, como quien dice, ¿cuántas veces puedo cubrir 120 millones de intereses con 500 millones de ganancias? Bueno, si ustedes hacen la división 500 entre 120, eso les va a dar como 4 punto algo, 4.17 creo que daba. Como quien dice, 4 veces puedo cubrir con mis utilidades operativas los intereses que tengo que pagar. ¿Cómo así intereses que tengo que pagar? ¿A quiénes? Bueno, yo tengo mucha deuda financiera. Si se dieron cuenta, tengo bonos a largo plazo, tengo documentos por pagar a corto plazo. Entonces, a estas personas que son mis acreedores que me compraron títulos, ya sea bonos o pagarés, pues yo les tengo que estar pagando intereses y anualmente son 120 millones, según lo dice acá. Y de eso pues no me salvo. Yo tengo que estar pagando 120 millones año con año, ¿verdad? O por lo menos en este año. No sé cómo vaya a ser el siguiente. Sí, porque también hay deuda de corto plazo, tengo que admitirlo, ¿verdad? Entonces puede que esa deuda del corto plazo pues ya no se observe para el siguiente año, ok. Pero por de pronto son 120 millones y resulta que afortunadamente sí los puedo cubrir con mis utilidades. Afortunadamente son 500 millones de utilidades operativas. Digo afortunadamente porque he de decirles que muchas veces hay casos en los cuales no alcanza la utilidad operativa para cubrir esos intereses y eso sí sería caótico. De verdad que sí, por lo menos acá es cierto que estamos bastante endeudados, pero afortunadamente las utilidades se están dando para pagar esos intereses. Pero resulta
que si vamos a esta página 112, les dije, nos encontramos con la novedad de que nuestros competidores tienen más capacidad para ganar, para cubrir intereses, más capacidad para pagar intereses. ¿Por qué lo digo? Porque ellos aquí tienen un resultado de 10. O sea, ellos pueden, con su utilidad operativa, con la EBIT, ellos pueden pagar hasta 10 veces intereses. Pero nosotros solo 4.16. Aquí los autores, si observan, redondearon a 4.2. Pero pues se puede dejar con 4.17, que es lo que a mí me da en el Excel. Entonces, jóvenes, definitivamente nuestros competidores tienen más capacidad para cubrir sus intereses con sus ganancias que nosotros. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo, para nosotros es malo. Porque podría ser que ellos estén obteniendo utilidades operativas más altas que nosotros. Esa es una posibilidad de que la EBIT de nuestros competidores sea mayor a la de nosotros, que son 500 millones, ¿verdad? Puede ser que ellos tengan una EBIT más alta, más de 500 millones, pero también podría ser que ellos tengan intereses que pagar menores o intereses pagados, mejor dicho, porque esto está en estado de resultados, ya está pagado. Ellos podría ser que no pagaron 120 millones de intereses. Tal vez en total pagaron, por decir algo, 30 o 40, una cosa así. ¿Por qué razón? Porque ellos pueden cubrir el valor de sus intereses 10 veces con sus utilidades operativas. Nosotros solo 4 veces. Y yo sí creo firmemente que ellos tienen que pagar menos intereses que nosotros. Porque por lo que he visto con las anteriores razones, me doy cuenta que manejan menos deuda que yo, ¿verdad? Digamos que esta fuera mi empresa, entonces ellos manejan menos deuda, es lógico pensar que ellos tengan que pagar menos intereses. Y también podría ser una combinación de que no solamente manejan menos deuda, sino que al mismo tiempo cabe la posibilidad de que generen más utilidad operativa que yo. Si están sucediendo las dos cosas, pues con mayor razón es que ellos tienen 10 de resultado, ¿verdad? Mientras que yo solo 4. ¿Qué explicación se le puede dar a esto? De que nuestra empresa solo puede cubrir 4 veces los intereses con la utilidad operativa, mientras que nuestros competidores pues cubren hasta 10 veces ese valor. Y entonces eso no es positivo para nosotros. Me quedan 2 minutos y solo quiero pedirles que estén pendientes de Classroom, ya que estaba hablando de Classroom Rolling. Porque yo digo que tal vez el día de mañana, porque no creo que me dé tiempo hoy en la noche. Mañana temprano les ofrezco subirles una tarea. Entonces, por favor, la van a enviar por medio de Classroom, diría yo. Pienso que podría habilitárseles un espacio, ¿verdad, Rolvin, en Classroom para que hagan esta tarea. Solo les pido esas 4 cosas. Esta es la tarea para el martes. Tiene que ser a mano.
Ya les vamos a hacer la publicación de cómo la queremos. De cómo la queremos y en dónde, porque Rolvin tiene que decir si por Classroom o por medio de algún correo electrónico. Pero en Classroom está claro que voy a poner las instrucciones. Y son dos diapositivas, ¿verdad? Estos son los promedios industriales para que ustedes hagan ahí sus comparaciones y su análisis. Entonces, solo les pido estas 5 razones financieras, ¿ok? Entonces, mañana, en horas de la mañana, está colocada la tarea, jóvenes. Que tengan una buena noche, un buen descanso. No tenemos clase mañana viernes. Así que